hablar acerca del sacrificio. El camino del sacrificio se llama el tema de hoy. Vivimos en una cultura que huye del sacrificio. Se nos enseña que el dolor es señal de fracaso. Es lo que se nos enseña en nuestras familias, en nuestra escuela, en donde quiera que vayamos. Nos dicen que si nos sacrificamos, estamos siendo fracasados. Es más, dicen que el sacrificio es como quedarse sin fe, ¿sí? Pero la Biblia nos presenta una verdad más profunda y desafiante. Esa verdad es que Dios no desperdicia el sacrificio ni el sufrimiento. Ya sea un sacrificio pequeño o grande, pero Dios usa los sacrificios para enseñarnos. El sacrificio nos forma un carácter. La persona aprende a soportar más de lo que pensaba que podía soportar. Pensamos, no soy tan fuerte, pero cuando suceden las cosas, sabemos que estamos más fuertes de lo que pensábamos. Nos desarrolla perseverancia y una madurez espiritual cuando alguien está sufriendo. Entonces el sacrificio puede ser algo bueno también. Y obviamente cuando hablamos de sacrificio tenemos que entender que hay un propósito para ese sufrimiento, sacrificio o sufrimiento, ¿sí? El sacrificio nos conecta con una razón mayor, una fuerza mayor, con la fe, por ejemplo, con el cristianismo, con la persecución. Escuchábamos antes sermones de la persecución y decíamos, esa gente pobrecita, qué valientes eran. Y ahora nosotros estamos aquí también. ¿Qué van a decir de nosotros las futuras generaciones o las gentes que están viéndonos desde un lugar cómodo en otro lugar? Entonces el sufrimiento deja de ser un castigo y se vuelve una inmersión en lo que es crecer en Dios. Y voy a decir algunos ejemplos bíblicos para que no me digan, no solamente estás hablando de filosofía y no me interesa la filosofía. Bueno, déjame decirte algunos ejemplos. Abraham sacrificó y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Tengo una parte de fotografías. En una se presenta a Abraham con un bebé, pensando que sacrificó un bebé, pero Abraham no estaba sacrificando a un niño pequeño. Posiblemente la mayoría de los teólogos presentan a Abraham que estaba sacrificando a un adolescente como de 15 años o 17 años. Y el niño de 15 o 17 años llamado Isaac podía correr. Un bebé no puede correr. Pero este muchacho se le escapaba rápido al papá y cuando lo alcanzaba el viejito de 100 años. ¿Cuándo lo alcanzaba? El niño estuvo dispuesto también a ser sacrificado. Y mediante ese sacrificio, Dios se dio cuenta que Abraham amaba a Dios más que cualquier otra cosa. El sacrificio entonces nos pone en la mesa aquello que nosotros adoramos, aquello que nosotros queremos, aquello que nos importa mucho. ¿Qué nos importa mucho a nosotros? El bienestar, la tranquilidad, el que no se meta conmigo y yo no me meto con nadie, el que yo gane dinero y me haga rico y me compre una casa y un carro y sea progresado. Eso es lo que nos importa a nosotros. Si eso es lo que nos importa a nosotros, Dios nos va a poner en nuestro camino la oportunidad de sacrificarnos y decir, Señor, estoy dispuesto a dejar esta vida que quería por lo que tú quieras ponerme enfrente. Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Dios nunca busca destruir, sino revelarse de una manera que se conecte con nosotros más profundamente. Y te voy a decir que el sufrimiento y el sacrificio nos acerca a Dios. Otra idea también, el sacrificio de Moisés. Moisés era un hombre también poderoso, un hombre que había sido crecido en
en el palacio del faraón como un hijo del faraón. O sea, tenía todo arreglado para el resto de su vida. No tenía que preocuparse por trabajar, no tenía que preocuparse por lograr cosas, porque ya las tenía. Obviamente el hijo del faraón se le consideraba como un hijo del faraón, aunque en realidad era supuestamente hijo de la hermana de faraón, entonces era como su sobrino. Entonces, un sobrino de un influyente del faraón. Era alguien que ya la tenía hecha, ¿sí? Pero este hombre tenía poder, educación, privilegios en Egipto, pero decidió identificarse con un pueblo esclavo, ¿sí? El sacrificio es a veces renunciar a una vida cómoda para una vida con propósito, ¿sí? La fe a veces implica renunciar a ventajas legítimas, pero yo tengo derecho, yo debo de estar aquí. Pero no todo lo que nosotros consideramos valioso es eterno. ¿Qué es lo eterno? Lo eterno es lo que significa Dios. ¿Por qué no en lugar de decir, yo quiero estar aquí y ese es mi derecho, decir, yo quiero estar con Dios y eso no me lo va a quitar nadie, esté donde esté? ¿Cuánto dicen amén? El sacrificio para el pueblo de Dios tuvo más peso que el poder temporal, ¿sí? Él dijo, yo decido dejar a un lado ser el hijo del faraón para ser uno entre el pueblo de Egipto, uno entre el pueblo judío, que era un pueblo perseguido y pobre. Entonces el sacrificio redefine lo que se considera como ganancia. Estudié una carrera de comunicaciones y electrónicas. Y pues no era la gran cosa en México, carrera técnica, pero por lo menos tenía ya una carrerita. Podía haber hecho un buen negocio por ahí, a la cual poner mi propio negocio. Y Dios puso en mi corazón que tenía que servirle. Y yo veía al pastor de mi iglesia. El pastor de mi iglesia era más pobre que todos los demás pobres. Éramos pobres todos. Pero aún siendo pobres, mi mamá llevaba al pastor de la iglesia de vez en cuando una comida para compartir con él, porque sabía que estaban bien más pobres que nosotros. Otro problema que tenía este pastor que tuve siendo pequeño es que se cayó de un camión de transporte público y le cortaron una mano. Entonces no podía ni trabajar bien, ¿sí? Y se dedicó a hacer albañil con una sola mano. Obviamente no era el más popular, porque pues, ¿quién se puede trabajar de albañil con una sola mano? Pero aprendió y trabajaba sus trabajitos de vez en cuando, entonces tenía un poco de dinero, pero aún así era bien pobre. Y yo veía a ese pastor y decía, si yo me dedico al evangelio, yo voy a ser como él. Que ni tan siquiera casa tiene, porque vivía en un cuartito que le habían construido ahí al lado del templo, un cuartito literalmente. Él tenía sus dos hijos, su esposa. No tenía cocina, no tenía comedor, no tenía sala para recibir a la gente, las puras camas cabían ahí nada más. Así creció este pastor. Yo lo veía y decía, yo voy a ser como él. Tuve en algún momento que decir, no me importa si soy como él, yo voy a servir a Dios como ese hermano lo hizo. Y te voy a invitar para que empieces a ver posibilidades de que la riqueza no es lo más importante. Dios de ahí me sacó y me mandó a la sierra y me mandó a las ciudades y me mandó a la República Dominicana y me mandó a diferentes lugares y ahora me tiene aquí con una gran bendición de tener una casa propia, una bonita esposa y 3 buenos hijos que están aquí tocando la música. Vale la pena servir a Dios, vale la pena sacrificar y estar dispuesto a sacrificar tu vida por servir a Dios. Sí vale la pena y yo soy un ejemplo de eso y Moisés es un ejemplo de eso. El sacrificio de Ruth es otro sacrificio también. Una mujer extranjera que tuvo que tomar una decisión en un momento dado de regresarse con su familia o seguir a esta mujer viuda que no tenía nada que ofrecerle. Su esposo de esta mujer viuda murió, sus hijos de la que estaba casada ella y la otra también, otra muchacha que estaba junto con ella,
sus dos hijos se habían casado con dos extranjeras, habían ido a otro país extranjero y ahora regresaba a ella sin nada. Se había muerto su esposo y los hijos. Tenían casi la idea de que regresando a su país iba a morir de hambre. Porque ¿quién se atreve a recibir a una mujer para darle de comer en su vejez? Aún las mismas familias a veces quieren votar a los viejitos que son sus padres, y alguien que no es ni tu familia, ¿quién la iba a recibir? Había leyes en la Biblia, como por ejemplo, que si el agricultor estaba cosechando y se le caían un par de semillas o de manojos, tenía que dejarlos ahí para los pobres y a los extranjeros, o las viudas y los huérfanos. Y ella era una viuda, era un pobre y era una mujer sin nadie más. Y Ruth, que era una joven viuda también del hijo que había tenido esta otra mujer, tiene que tomar la decisión de regresar con su familia y tener seguridad, o seguir a esta mujer que no le ofrecía nada. La razón por la que creo que ella decidió ir por esta mujer es porque la vio como una madre y dijo: tú eres mi madre, no te voy a dejar sola. El amor. Y la segunda cosa que creo que también esta mujer tuvo es porque esta mujer anciana posiblemente le haya hablado del Dios de Israel, el Dios poderoso de Israel, el Dios de misericordia, y ella creyó en ese Dios, y por eso le dijo unas palabras como que tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, y donde quiera que yo vaya, tú vayas, yo voy a ir contigo. Y así me haga Dios, y así me lo quiere, que solamente la muerte nos va a separar. Había creído esta mujer. La fe hizo que ella tuviera la oportunidad de sacrificarse. El amor produce los sacrificios, silencioso a veces, pero Dios honra la lealtad. Dios honra y trae beneficios a aquella persona que está dispuesta a sacrificarse. Dios escribe grandes historias a través de decisiones pequeñas que nosotros hacemos día a día. Número 4, David, el sacrificio de la misericordia. Él tuvo un sacrificio también, muchos sacrificios, pero uno de ellos es el sacrificio de la misericordia. La historia dice que David pudo matar a Saúl. ¿Y por qué quería matar a Saúl? Bueno, porque Saúl quería matar a David. Saúl era el rey, tenía ejércitos junto con él, y David era un pobre hombre que tenía un par de gentes que le ayudaban a tratar de sobrevivir, ¿sí? Y lo andaba persiguiendo como un perro rabioso, lo andaba persiguiendo por donde quiera que David sabía que andaba. Entonces ahí iba Saúl con su ejército a buscar matarlo. En una ocasión, a Saúl, cansado, se ve que hay una cueva por ahí, y va a recostarse para descansar un poco en la sombra, porque el desierto es pesado allá en Israel, ¿sí? Y resulta que en esa cueva donde se mete Saúl estaba David con algunos de sus hombres. Se duerme y los hombres de David le dicen: mira, Dios te lo puso en tu mano, mátalo. De esa manera nomás cortas la cabeza, sales de la cueva, se la enseñas al ejército, y el ejército va a decir: pues David es el rey ahora, y te van a seguir y no tienes que preocuparte por más. Y David dijo: no, yo no puedo poner una mano en el siervo de Dios. Si Dios lo va a hacer cuando Él quiera, pero yo no voy a usar violencia contra Saúl. Estados Unidos es uno de los países más armados del mundo, y no solamente como país, sino también como población. Cualquier persona que ves por la calle puede tener un arma en su casa, si no es que la anda cargando. Y aún hispanos también pueden comprar armas. Y podemos declarar: vamos a defendernos, vamos a agarrar las armas, vamos a esperar a que nos vengan a buscar a nuestra casa y a ver cómo les va. Y no lo hacemos así. Y nos gustaría a veces, porque tanto que escucho y tanto temor, de esa manera me voy a sentir más seguro. Nuestra seguridad no está en las armas.
Nuestra seguridad está en la fe. Y podemos confiar en que Dios va a honrar nuestra fe. Algo va a cambiar, hermanos. Algo va a ser diferente para que ya dejemos de tener temor. Dios levantó a David por el sacrificio de misericordia que tuvo. Y cuando hagas oraciones, no te pido que ores para que la gente de ahí se muera. No lo hagas, por favor. No, eso no es justo. Pide que Dios les bendiga también, que les vaya bien. Y deja que Dios actúe, que Dios haga la obra que tenga que hacer. Así como David, ten misericordia de la gente, no les maltrates, no les maldigas, bendíceles y Dios te va a levantar así como levantó a David. Tuvo sus años, esperó varios años, pero al final de cuentas el sacrificio de misericordia que tuvo con él, Dios lo honró y lo le puso en alto. Iglesia, confiamos en Dios. Un sacrificio más, sacrificio de la viuda, es el sacrificio de la escasez. Y tú dices, bueno, nomás los ricos que se sacrifiquen, ¿no? Los pobres, pues somos pobres, ¿cómo vamos a sacrificarnos, pastor? ¿Cómo voy a traer mi ofrenda al altar si no tengo suficiente? Y ahí te va una historia que la mayoría de nosotros sabemos. La historia de una viuda que no tenía nada más que, dijéramos, cuando mucho, 50 centavos, tenían 2 monedas de 25 centavos americanos. Era todo lo que tenía ya como dinero para poder sobrevivir. Y vino al templo y trajo su ofrenda y la dejó ahí. Dije, nadie la miraba, nadie se atreve a voltear para ver una anciana, viuda, cansada, sin dinero, traer una ofrenda. Volteamos cuando alguien trae un cheque grandote y dice, aquí está mi ofrenda, y todos, miren nomás a ese hermano que tiene tanto y dejó tanto en la ofrenda, caramba, vamos a hacerle, por lo menos vamos a mencionarlo en el templo que ese hermano nos dio mucho dinero. Esta mujer estaba trayendo su ofrenda, 2 moneditas nomás, las dejó ahí, y aunque pensaba que nadie la veía, Jesucristo ve cada parte de nuestro corazón, ve a esta mujer. Jesucristo nos ve cuando traemos ofrendas y confiamos en Dios, y ve que está dejando todo lo que ella tenía. Jesucristo alaba a esta mujer. Jesucristo dijo, donde quiera que se predique este evangelio, la historia de esta mujer será recordada. Y el día de hoy la recordamos también. Una mujer que dio todo lo que tenía, porque Jesucristo dijo, los demás dan de lo que les sobra, pero esta mujer dio todo lo que tenía. Y su nombre va a ser recordado. Hermano, yo sé que estamos en tiempos difíciles. Y tú dices, pero yo doy tan poquito. ¿Sí? O yo no puedo ayudar a mis vecinos con mucho. Pero si tienes algo, comparte con ellos. Sacrifícate, hermano. Hay bendiciones sacrificarse. Tu nombre va a ser escuchado en la casa de Dios cuando estemos delante de su trono, diciendo, Él se sacrificó, no les sobraba, casi le faltaba, pero estuvo dispuesto a compartir su pan con otros. Dios mide el sacrificio, no la cantidad. La fe verdadera se expresa aún en las necesidades. Un sacrificio pequeño ante los hombres es grande ante Dios. Y la entrega sincera vale más que los grandes gastos visibles o gestos visibles. Un sacrificio más. Sacrificio constante. Pablo se enfrentó a diferentes problemas. Te voy a leer un pasaje bíblico. 1 Corintios 11:25. Decía Pablo, él estaba dispuesto a esto. No lo obligaron, no lo agarró por equivocación o por casualidad. Él estaba dispuesto a ese tipo de vida. Fíjate lo que dijo él, porque algunos dicen, no, el pastor ya se va de vacaciones, se la pasa muy bien, no tiene problemas, se la pasa, y se puede criticar a personas que están sirviendo a Dios. Pero fíjate lo que escribió Pablo: en azotes sin número, él decía de él mismo, en cárceles más,
en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como naufragio en alta mar, en caminos peligrosos con los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Aparte me preocupo por los hermanos, dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Y quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El llamado de Dios no es fácil, hermano. Este hombre lo demostró. Aunque no te voy a decir que el llamado de Dios es pura tristeza. No es pura tristeza. Dios también te da oportunidad de tomar vacaciones de vez en cuando. Te levanta, te da bendiciones que ni merecemos. Platicó hace ratito una hermana que tenía temor de ir a su trabajo, le dijo a la patrona, no puedo ir porque tengo temor. Y la patrona desde ese día la va a recoger a su casa y la va a regresar también. ¿Sí? ¿Por qué no pensar que Dios puede actuar en medio de las dificultades y de los peligros constantes? ¿Estás en peligro, hermano? Todos estamos en peligro. ¿Eres el único? No eres el único. ¿Te comparas con Pablo? Que te han puesto en la cárcel varias veces, que te han azotado varias veces. Nada, nos comparamos con él. El sacrificio tiene su razón, ¿sí? El sacrificio sostenido es evidencia de una convicción profunda de que tú tienes fe en Dios, ¿sí? El último sacrificio, el sacrificio supremo de Jesucristo. Jesucristo se sacrificó por nosotros. Es por demás hablar de toda su historia. No solo enseñó sobre el sacrificio, sino también lo vivió. Estuvo dispuesto a sacrificarse, no nada más de cuando fue a la cruz. Desde antes que fuera a la cruz, el nacimiento de Jesucristo fue un sacrificio de Dios haciéndose hombre. No fue nada más en la cruz. Dios dejó su trono de gloria para ser un hombre, como un bebé, con una mujer que tuvo que cuidarlo, amamantarlo, con un padre que tuvo que proveer para él. Se sacrificó, ser un hombre. Dejó toda su gloria para poder ser como uno de nosotros. Todo sacrificio entonces toma su forma de ser cristiano, encuentra su sentido en la cruz. No todo sacrificio es bíblico también. No todo es aguantar con fe. La cruz nos recuerda que no nos sacrificamos para ganar el amor de Dios. O sea, no te estás ganando el amor de Dios porque te sacrificas. O sea, tú no vienes aquí porque me voy a sacrificar para que Dios vea que me sacrifico. No. ¿Sabes por qué nos sacrificamos? Porque sabemos que Dios nos ama. Y por ese amor nosotros respondemos y decimos, ¿qué hago, Señor, con mi vida? ¿Qué hago con mi salario que me dieron esta semana o esta quincena? ¿Qué hago con mi vida para poder bendecir a otros? ¿Qué hago para poder bendecirte, Señor? Y nos podemos sacrificar. El sacrificio cristiano entonces nace de la gracia, no de tengo culpa y por eso voy a tratar de ayudar a otros porque me va muy bien y por eso tengo que ayudar a otros. No. Nos sacrificamos porque amamos a Dios. Obviamente ese sacrificio como resultado tiene resurrección. El dolor no fue en vano. Todo lo que habría que pasar no fue en vano. El amor venció, Dios transforma sufrimiento en salvación. Por eso toda forma de sacrificio cristiano encuentra su sentido en la cruz. Y eso es la parte bíblica. Voy a hablar de una parte no bíblica. Ejemplos prácticos para que sepas de qué estoy hablando. ¿Sí? Voy a hablar de una mujer embarazada que sabe que el parto va a traer dolor real, intenso, profundo.
pero ahora aún así está dispuesta a seguir adelante. ¿Y por qué hace eso una mujer? Porque el dolor no es el final, es el camino hacia la vida de un nuevo ser. Después que ha dado una luz, después de que una mujer ha dado luz, dice Juan 12:21, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Ya después, cuando nace el bebé, la mujer se sacrificó su cuerpo, sacrificó su tiempo, sacrificó su vida, su posibilidad de dar su vida por ese bebé. Y cuando tiene su bebé está contenta la madre. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? ¿Están contentas o quieren regresarlo? Creo que no escuché a nadie que quiere regresarlo, ¿verdad? Okay. Pero no nada más en la mujer, también el hombre. El hombre sale a trabajar cada día. Suena el despertador y no se quiere levantar el hombre. La mujer tiene que tirarlo de la cama para que se vaya a trabajar, porque su cuerpo está cansado de un día difícil que tuvo un día anterior. El trabajo es pesado, ¿verdad? Maridos, el trabajo es pesado. Es repetitivo, tienes que hacer lo mismo vez tras vez tras vez. A veces es injusto. Y cuando llegas a la casa, nadie te llega con un aplauso. Ya llegó el papá! Todos aplauden. No llegan así. Ya llega a veces. Si la mujer es cansada también, ahí está de comer tú, ¿sí? Y aún así sigue yendo a su trabajo cada día, se levanta cada día, va a trabajar en la mañana cada día, tiene frío y aún así va a trabajar. Este hombre, ¿por qué lo hace? Porque ama a su familia, porque ama a su esposa, porque ama a sus hijos, porque quiere sacarlos adelante. No solamente el padre y la madre, sino también el inmigrante, como nosotros, que dejó su tierra, su lengua, su comida que le gustaba tanto, ¿sí? Y va a un lugar que no comen como yo, que no hablan como yo, que lo anda siguiendo la migra. Dejó su casa, su idioma, sus sabores, sus abrazos, su historia, su familia. Y cruza fronteras, no nada más una, a veces son varias. Y no solamente fronteras geográficas, sino también fronteras emocionales y a veces espirituales. ¿Por qué hace eso? Porque la esperanza lo empuja. Porque su deseo de progresar es más fuerte que el miedo que tiene de lo que puede pasar. Porque quedarse ahí significaba resignarse a nunca pasar de lo que él es. Porque sueña con una vida digna para sus hijos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aunque eso le cueste la vida misma suya. Ese sacrificio no se mide con dinero. A lo mejor se mide un poco con la nostalgia de todo lo que dejaste, pero sigues adelante porque quieres sacar adelante a tu familia. Número 4, el estudiante. El estudiante que se priva hoy de irse a la fiesta, de irse a jugar fútbol, de irse a la discoteca, de irse con los amigos, de irse a pasear, de irse de vacaciones y en lugar de todo eso decide estudiar. Y se sacrifica también, un estudiante también se sacrifica. También lucha para salir adelante. Otros se cansan y dicen, esa escuela no es para mí, y se van de ahí. Pero él o ella estudian, aunque ya está viejo, aunque ya no es tan fácil la memoria que recordar cosas, pero sigue intentando, sigue luchando. Déjame decirte que a los 40 años me parece que tenía, es cuando entré a estudiar la maestría en divinidades. 40 años ya tenía. Y yo me decía, ¿todavía vale la pena que estudie a los 40 años? Y yo respondía, sí vale la pena, tiene que valer la pena.
8 años me tomó sacar una maestría que nada más se sacan 4. Ahí me tomó 8. Pero valió la pena, hermano. Vale la pena prepararse más para servir mejor. O vale la pena terminar una carrera para poder después no tener tanto trabajo tan pesado y tan angustiado. Si puedes prepararte, hermano, prepárate. Si puedes estudiar, estudia. Si puedes tú mismo superarte, supérate, hermano. No te quedes atorado. No te canses, inténtalo otra vez. Lucha de nuevo. Sigue adelante. Y tú dices, ya tengo 70 años, a lo mejor yo todavía llevo 60, casi 62. En una semana y media cumplo 62 años. Sé de historias de ancianos de 70 años que llegan a juntarse otra vez en la universidad porque quieren seguir aprendiendo. Ya son libres, ya tienen su dinero guardado, ya no tienen ni por qué hacerlo, lo hacen por ellos mismos para seguir superándose. Pero hermano, no te canses de intentar luchar para seguir adelante. No son los únicos. Voy a hablar también de una mujer que todos escuchamos hace poco. Fue asesinada por el ICE, Renee Wood. Ella, creo que a veces hay personas que sacrifican sin querer sacrificarse. Yo no creo que esta mañana esta mujer haya levantado de la cama y dicho, yo me voy a sacrificar. Voy a dejar a mi hijo en la escuela y me voy a morir. Yo no creo que fue por eso. Y no tampoco creo que fue una mujer perfecta, que tenía todas las palomitas de que es una mujer cristiana y una mujer de fe y una mujer, pero es una mujer que estaba dispuesta a dar la cara por otros, que ni se parecen a ella. Y la menciono y la honro en este servicio y la honro en esta predicación, porque así tenemos que ser también nosotros. No son ni de mi familia, pero puedes estar dispuesto a dar tu vida por otros. Bienaventurados aquellos que pueden dar su vida por otros. Benditos aquellos que pueden no nada más fijarse en ellos mismos, sino de estar dispuestos a hablar por otros. Benditos aquellos que, como les están haciendo marchas por aquí y por allá. El día de ayer yo intenté ir a una marcha, pero tenía la hora equivocada. Yo pensaba que era las 11:30, fui a las 11:30 y donde dijeron no había nadie. Dije, pues creo que se canceló. Ya me fui a mi oficina, pero creo que era la 1 y a la 1 un montón de gente se reunió y marcharon. Mucho frío. Yo estaba preparado con mis guantes y mi gorra y ya estaba listo. Pero no lo puedes hacer. ¿Sí? Pero si lo puedes hacer. Pero yo soy de los que no les gusta el frío. Sacrifícate un poco, hermano. Todo sacrificio tiene honra. Todo sacrificio tiene posibilidad de hacer algo diferente en la sociedad. El sacrificio de Cristo nos dio vida a nosotros. El sacrificio de Cristo es un ejemplo para nosotros para estar dispuestos a sacrificarnos. No estar viviendo nada más cómodamente. Llamado a orar por las justicias, llamado a compartir tus alimentos. El creyente que permanece fiel en medio de la prueba sigue orando aunque parece que no haya respuestas. Sigue sirviendo o sirve aunque no sea reconocido. Sigue confiando aunque el dolor no se vaya de él y el temor siga ahí, pero él sigue confiando en Dios. ¿Por qué hacemos esto? Porque hemos decidido confiar en Dios, más allá de las circunstancias. Cuando tenemos todo el control y todo está bien y sabemos dónde van todas las cosas, decimos, Dios me está bendiciendo. Pero sabes que a lo mejor ahí nosotros somos los que estamos actuando porque tenemos control, porque yo soy el que sabe cómo se deben hacer las cosas y sé cómo va a pasar cada cosa. Pero cuando no sé qué va a pasar, cuando no sé qué decir, cuando no sé qué hacer, es cuando Dios nos está sosteniendo. Y ahí es la fe, se llama fe eso. Fe cuando no podemos decir qué va a pasar, pero yo sigo confiando en Dios y sé que Dios va a estar conmigo donde quiera que yo vaya. ¿Cuándo dicen amén? El sacrificio desarrolla disciplina y responsabilidad.
Sacrificarse implica decir a veces no a algo para decir sí a algo mejor para mañana. Se aprende a ordenar prioridades, se fortalece la constancia y no nada más ser impulsivo, sino la constancia. Voy a seguir confiando en Dios. Y fortalece nuestra identidad y nuestra dignidad. El sacrificio bien asumido, ¿sí? La persona sabe quién es y por qué lucha. Yo sé quién soy. Yo soy un hijo de Dios y quiero seguir haciéndolo. Quiero seguir siéndolo. Quiero seguir luchando por la justicia. Estoy dispuesto a sacrificar en mi día libre. Como viernes tenía un día libre y a las 10 de la mañana me llaman que tenía que ir a Anoka a buscar a una persona que estaba rodeada por el ICE y ahí voy con mi esposo. Llevamos una comida a alguien después, fuimos a la tienda a comprar y ahí nos fuimos a regalar la comida a alguien. Era mi día libre. Yo podía haber dicho, no, ese día no, nada. Después una hermana anoche me llama, oiga, tengo miedo de que le llamo al Uber porque el Uber dice que se está llevando a la gente también. Y pues vamos por ella también, la llevamos a su casa. Y era mi día libre. Y dije, fue uno de los días más satisfactorios que he tenido porque pude bendecir a varias gentes. Estar dispuesto a dar tu día libre, estar dispuesto a dar tu vida para escuchar la voz de Dios y hacer tu voluntad. Ya no vives solo reaccionando al personaje que se sacrifica, vive eligiendo y dice, yo elijo sacrificarme. Vamos a ver. En el nombre de Jesús, que nuestra vida sea un sacrificio a ti, Señor.